Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Hola, bienvenidos a todos a este segundo capítulo de podcast que hacemos desde Anholster en alianza con la BOT para conversar acerca del trabajo de la convención, tanto desde el contenido como los datos. Nos encontramos hoy día con la periodista Francisca Skoknik, cofundadora y editora de la BOT. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, buenas tardes. Yo soy Cristóbal Uneus y nos acompaña también Antonio Díaz, gerente general de Anholster y cofundador de Decide Chile. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí estamos Un esperando placer tenerte acá, el Francisca, inicio de la semana constituyente. El inicio de la semana, quedan 2 semanas, ¿o no? ¿Tú creíste que iba a tener fin de semana largo? Porque yo te vi en Twitter hablando de que te iba a ir y al final llamaron al pleno el viernes igual. Igual prefería pleno el viernes que comisión el viernes que comisión a las 7:30 de la mañana, que era la otra alternativa. Ah, ya. Pero vi un Twitter así como Francisca arreglando las maletas para salir unos días y acto siguiente citan a comisión. Que, claro, como está la agenda y el tiempo en contra, tienen que terminar y hoy día estamos a lunes, se despacha el último informe de comisión al pleno y de aquí en adelante es puros plenos y informes que vienen a ser mejorados, arreglados en las comisiones. Si tú miras para adelante y como todo lo que ya se ha aprobado, ¿dónde crees tú que están los 2 o 3 temas candentes que vamos a ver las próximas 2 semanas? Yo creo que es medio inevitable que el foco esté en el sistema político porque todavía es una mesa coja o como se dice, una sala de máquinas que todavía no tiene un motor claro y por lo tanto no puede partir. Y esas negociaciones se tienen que dar fundamentalmente de aquí al viernes a medianoche, que es cuando vence el plazo para presentar indicaciones al informe a los artículos del informe que el Pleno rechazó la semana pasada. Digamos, ya está más o menos claro que va a haber una Cámara de las Regiones, que va a haber un Congreso de las y los diputados, pero no está claro cómo va a interactuar con la presidencia, qué atribuciones va a tener esa segunda Cámara. O sea, quedan muchas, y cómo se van a elegir, eso también se rechazó. Entonces, digamos que todavía quedan muchas cosas que definir y muy poco tiempo. Y si tú dices, uno se pregunta de afuera, ¿por qué ha costado tanto sistema político versus sistema de justicia o forma de Estado? ¿Dónde está la diferencia en la percepción del diagnóstico o cómo ese diagnóstico se lleva a la práctica? Yo creo que el diagnóstico era bastante compartido. Básicamente se querían solucionar algunos de los problemas que el sistema político ha arrastrado en la última década, te diría yo, y que se vio particularmente en el segundo gobierno de Piñera, cuando el Congreso definitivamente hizo lo que quiso con los retiros. Un Congreso que no ha permitido a los gobiernos gobernar o ejecutar sus programas de la manera planificada. Entonces, ese era un diagnóstico. En el fondo, perdón, para la gente recuerde, es tener un presidente elegido que no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Exacto. Entonces, la idea es cómo yo alineo la mayoría en la Cámara de Diputados y Senado con un presidente para que pueda pasar sus leyes. ¿Eso? Exactamente. Entonces, claro, primero estaban los parlamentaristas, que encontraban la solución más fácil, digamos, pero luego fue claro que había una mayoría presidencialista. Y ahí la forma de ejecutar eso es más compleja, porque el presidente no depende de la confianza del Congreso, y por lo tanto tú tienes que lograr un equilibrio en que el presidente pueda gobernar, pero el Congreso sea un contrapeso del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que lo ha complicado. ¿Cómo se logra mejor eso? ¿Con una cámara, con 2 cámaras? Porque el otro eje era la regionalización, que está muy hay un diseño muy nuevo en forma de Estado, pero que también tenía que tener algún correlato en el Poder Legislativo. Y ahí el diagnóstico era que uno de los problemas del Congreso actual es que hay lo que se llama turismo electoral y... ¿Qué significa turismo electoral para los que nos están escuchando? Que diputados y senadores no representan realmente las regiones que los eligen, digamos. Son parlamentarios de Santiago que van y ponen un domicilio en alguna región. No viven ahí en el fondo. ¿Tienen que tener un domicilio? Yo tenía entendido que no. Yo creo que sí. Pero para el caso no viven, digamos. Y por eso ahora... Yo creo que tienen que estar inscritos en la zona. Y para estar inscrito tienes que tener un domicilio, que no necesariamente es un domicilio... Donde tú vivas. No, estoy de acuerdo. Pero no me acuerdo que haya sido
requisito, porque por ejemplo para los convencionales, tú no tenías que vivir en la zona por la cual ibas. O sea, había un montón de convencionales que iban por el Distrito 8, ninguno vivía ahí, ninguno tenía ni siquiera residencia ahí. Pero yo creo que tienes que estar inscrito en el servicio electoral. No quiero Lo podemos mirar, equivocarme, lo podemos buscar después. Pero en Estados Unidos sí es requisito fuerte. Pero como sea, no te exige vivir. Y de hecho, los convencionales, la gran mayoría viven en las regiones por las cuales, a las que las eligieron. De hecho, ese es el sello de esta convención. Es un... si no me equivoco, 60% viven fuera de Santiago. Sí, son claro. de fuera de Santiago. Si tú llevas eso al Congreso actual, habría que verlo finamente, pero sobre todo en el Senado eso no así así. No, para nada. Y sobre todo las figuras como nacionales, ¿no? Estoy pensando en Insulza, Claro. en los Walker, que han hecho carrera en las dos cámaras en los últimos 30 años y viven, no sé, en Loanechea. Ujú. Entonces, eso es parte de la crítica que se hace y en el fondo no es solamente una cosa formal, sino que está la convicción de que eso tiene un efecto en la manera en que se reparte el poder a las regiones. Entonces estamos con este diagnóstico de que queremos alinear el Congreso con el presidente, ¿no es cierto? Que el presidente pueda pasar las leyes, pero no ha habido acuerdo y eso es lo que se ha demorado en este voto del sistema político que probablemente se va a terminar votando el viernes 28 a la última hora. Claro, y llegamos a un punto en que la principal discrepancia es si va a ser un Congreso bicameral, que eso ya está más o menos, o sea, quedó claro ya, esta segunda cámara va a tener un poder real. Claro. ¿O solamente va a ser como una cámara pop-up que se va a instalar Me cuando gusta hay eso, una ley? pop-up. Así es el Senado francés. El Senado francés es una discusión eterna de la... Estamos en la Sexta República en Francia, yo creo. La quinta. La quinta, ¿no? La Quinta República. Es una discusión permanente de para qué sirve el Senado. Y que solo se puede activar en algunos casos el Senado. Entonces son unos gallos que no... Claro, la crítica que yo había visto... Es y como lo el que... presidente italiano, que tú Claro. en realidad nunca... Tú habláis con él solo para conformar el gabinete, pero nada más. Pues no. Bueno, por eso inicialmente hubo algunos que plantearon que quizás el modelo debería ser el alemán, Claro. en que los representantes no se eligen de manera directa, sino que en este caso venían de las asambleas Regionales. regionales. Ya, Pero ese entonces... para hacer funcionar el sistema alemán tiene que ser alemán, eso sí. Claro. Porque Y tiene, ahí vive una guerra y tener Rusia al lado. Sí. Y tiene que tener la metodología alemana y la Claro. persistencia y la consistencia, ¿no? Claro, yo le contaba fuera de micrófono a la Francisca y Antonio, yo como que leí los 239 artículos, por primera vez había visto pedazos, y yo me quedé con la sensación, hice un poco los temas que quería plantear, que justicia está más o menos listo. ¿No es cierto? Tú tienes un Consejo de Justicia separado de la Corte Suprema, tienes estos dos sistemas, la Corte Suprema decide, hay unos integrantes, están las normas, y en formas de Estado, como tú mencionaste, está la regionalización, la descentralización, las comunas autónomas, con patrimonio propio, etc. Pero en los otros ámbitos es difícil para un lector saber qué es lo que falta. Es decir, claro, uno lee el Poder Legislativo y Ejecutivo y tú sabes que faltan pedazos, pero en el resto de los temas es bien difícil. ¿Cuáles son los otros temas que faltan? Como que, por ejemplo, yo he mirado derechos fundamentales, faltan muchas cosas todavía, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es difícil imaginarlo cuando uno lo lee completo porque los temas que faltan no son sistemas. Perfecto. ¿Ya? O sea, si faltara la Corte Suprema en sistemas de justicia, tú dirías, aquí falta algo. En el Claro. caso de los derechos fundamentales, hay un catálogo que tiene que estar y que no está terminado. ¿Ya? O sea, ya salió de la comisión, se vota este martes todo lo que es derechos sociales, lo que, Claro. que incluye Salud, pensión, educación, vivienda digna, trabajo. Exacto. Porque derecho reproductivo ya fue aprobado, ya está en la Constitución. Exactamente. Entonces mañana se van a ver esos derechos que hay una discusión respecto a si eso no debería haber sido la prioridad y al partido por eso, porque por esas cosas la gente sale a la calle. A mí me parece más eficiente que se debatan al final, cuando la gente está más atenta, pero la verdad es que el criterio no fue ninguno de los dos, digamos, sino que... ¿Pero por qué se han demorado tanto en derechos fundamentales? Porque partieron por los temas que en general están en el catálogo que tienen que ver con derecho a la vida, derecho a la propiedad, en el fondo son temas más generales y después se van a los más específicos. Pero ya salió de la comisión y no hay consenso con la derecha. Efectivamente, en la propuesta que se va a votar mañana se plasma un poco esto de que ser un Estado social de derecho, en que se busca garantizar derechos sociales y no solo políticos. Uh-huh. Y yo creo que probablemente muchos de ellos van a volver a la comisión porque
algunos tratan de manera muy detallada la forma en que esos derechos se garantizan, y probablemente haya que afinarlo un poco más. No sé si hacerlo más genéricos, no creo que haya acuerdo para eso, pero sí quizás la redacción puede ser mucho más precisa. Y, por ejemplo, derecho a la salud. Claro. Ha habido bastante polémica con las clínicas. Porque dice que es solo, todo sin fines de lucro. Dice que para ser parte del Sistema Nacional de Salud, Sí. las instituciones tienen que no Ser tener fines de lucro. Ahora, Ahora, decir, las clínicas, yo no sé cuánto atienden por FONASA, no sé cuál es el porcentaje de sus ingresos que son FONASA, pero Yo me imagino que algunas más de Providencia, Ñuñoa, yo creo que hartos. no, claro, Dávila, la clínica Dávila. Que es Indisa, como Santa María. Ella sí. Sí, pero ahora el tema es qué es exactamente un Sistema Nacional de Salud, Sí. qué significa ser Sí. parte o no ser parte, porque lo que se ha hablado en estos últimos días y que tiene cierta razonabilidad es el ejemplo que tuvimos fue el de la pandemia. El sistema público no es capaz de absorber una crisis, digamos, y esto es muy previo a la pandemia, desde ya el primer gobierno de Bachelet al menos. El Ministerio de Salud tiene un sistema en que compra camas al sector privado, porque no hay Por la camas lista de espera, suficientes. en el fondo. Exacto. Claro. Para poder dar garantía al auge y en general a la garantía de salud, necesita el sector privado. Entonces el tema es cómo llevas eso a la práctica Claro. cuando lo metes a la Constitución, digamos. ¿Qué significa que estén fuera del sistema de salud? Entonces yo creo que eso requiere una vuelta más todavía. Perfecto. Entonces eso también va a quedar probablemente para el último... Que es en 2 semanas. Que es en 2 semanas, claro. Que es el otro viernes en el fondo. O sea, en el fondo, todo lo que tú rechaces ahora es para ganarte una semana más de trabajo, ¿no? Claro. O sea, probablemente nos veamos muchas sorpresas esta semana. En el Pleno, dices tú, yo creo que muchas cosas se van a devolver. Y el viernes es importante que se va a votar el segundo informe del sistema político, que se terminó esta mañana, lunes, en que hay temas importantes porque están las policías. La acusación constitucional que tú mencionabas. La acusación constitucional, Están finalmente... las policías y las dependencias, ¿no? La policía y las dependencias. La acusación Pero perdón, ¿en los policías ya no quedó que el presidente es el jefe supremo de las policías? ¿O eso está en la comisión nomás? Eso vuelve el lunes, Perfecto. o sea, el viernes, digamos, y yo no sé si es que todavía, recién se aprobó el viernes feriado, digamos. Perfecto. Entonces no está claro el nivel Ya. de consenso que eso genera. que va a haber en el Pleno, pero tiene un foco bien fuerte en derechos humanos. Ujú. Incluso hay énfasis en que tiene que tener temas de género, digamos, va a dejar de ser una policía marcadamente masculina, y las Fuerzas Armadas también, ambas. Y las policías van a ser civiles, que se dice. Sí. Eso es como el principal cambio, que no quiere decir que no sean uniformadas, Claro. sino que Carabineros deja de ser una policía militarizada, digamos. Eso yo también creo que genera cierto debate, pero yo creo que respecto a las policías uno podría esperar que haya algo un poquito más radical en las transitorias. Yo creo que todavía hay convencionales que tienen ganas de la refundación de Carabineros y eso va a ir en las transitorias que Todavía no se baten. todavía no se debaten, pero hay una propuesta de cambio de reglamento de hacer una comisión parecida a la comisión de armonización, que va a operar más o menos en paralelo, que se va a dedicar exclusivamente al tema de las transitorias. Ya, entonces, para que la gente que nos escucha, después del 28 de abril, cuando se acaban las comisiones y los plenos, viene el periodo de armonización, que hay una comisión conformada por 40 convencionales, tiene que haber 7 de pueblos originarios, ¿no es cierto?, que va de alguna manera a ver la consistencia Del texto. del texto. Y tú dices entonces, paralelamente habría otra comisión que va a ver los transitorios, que eso significa que cuando empiezan a regir las normas y cómo esta constitución funciona con la actual, yo me imagino. Sí, y es muy importante, y es muy importante para la prueba de rechazo también, al plebiscito de salida, porque se va a definir, por ejemplo, si es que este presidente puede ser reelecto, Claro. porque ya se aprobó, ya está en la Constitución que el presidente se puede reelegir. Probablemente no, va a ser el próximo va a poder reelegirse. ¿Cuándo se elige la nueva Cámara? Claro. Y sobre todo cuando se elige la nueva Cámara de las Regiones, que reemplaza al Senado. Si en el fondo los senadores están colgados a las lámparas, en gran parte porque ven que no van a alcanzar a cumplir sus 8 años. Claro. La semana pasada se rechazaron todas las instituciones. Solo para terminar. Pero la comisión de armonización, ¿tú ves que vaya a tener un impacto sobre el texto así profundo? O sea, no como alguna gente ha dicho que más o menos que va a arreglar, entre comillas, lo que los convencionales hicieron. No le van a dar ese poder de revertir cosas que hizo el Pleno, pero sí, y probablemente
tú que leíste en la propuesta entera te diste cuenta que hay ciertas inconsistencias. No sé si inconsistente, pero cosas repetidas o que no hacen sentido y que es difícil entender. Entonces, eso puede tener un impacto súper grande al final en la interpretación de la Constitución y por lo tanto es muy importante que quede claro la preeminencia de las normas, que no haya contradicciones, que no haya repeticiones. Porque hay una polla dando vuelta que la Josefina de la Fuente planteó que tú no estabas participando. Esa es la cantidad de artículos. Sí. Sí. ¿Cuál es tu apuesta hasta ahora? Vamos en 239. No he hecho el cálculo, 239, 400. ¿Y eso para ti es minimalista o maximalista? Oh, hace rato que ya es maximalista. Ya, no, estoy preguntando por definiciones, pero Sí, seguro que es maximalista. maximalista, ¿no? Solo para cerrar este tema, después ir al tema de las votaciones y las tendencias. La semana pasada se rechazaron todas estas instituciones, o los organismos autónomos, Ministerio Público, Banco Central, el informe se mandó de vuelta. ¿Cuál es la discusión en ese ámbito? Hay varias. Respecto al Banco Central, yo diría que son detalles, pero son detalles importantes, que tienen que ver con cómo tú llevas a cabo la autonomía. ¿Ya? Si es que la forma en que está redactado permite esa autonomía, porque el espíritu es que es Que sea autónoma, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Claro, yo estoy con Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que en el fondo dice que más allá que la redacción sea distinta, hoy existe ya una coordinación entre el gobierno y el Banco Central y que la forma en que está puesto de ninguna manera impacta la independencia. También está la forma en que se remueven los consejeros. Porque está la acusación Una especie de acusación acusación constitucional. Pero que hoy día también requiere el voto del Senado. Lo que pasa es que requiere que el presidente lo lleve. Yo no lo veo tan distinto, sinceramente. ¿Y qué pasa con las otras instituciones, Ministerio Público, Contraloría? En el Ministerio Público, lo más polémico, te diría yo, es la eliminación del fiscal nacional. Claro, pues sería ahora un consejo. Sí. Yo no he hablado con los convencionales de esa comisión para ver, pero te diría que en general ellos han estado muy abiertos a incorporar los cambios, las señales del Pleno y los cambios que se han pedido. Que esté o no esté el fiscal nacional, yo creo que no impacta tanto con la idea de fondo, que es lo que ellos quieren mantener, digamos, que es que haya entes colegiados que tomen ciertas decisiones importantes, sobre todo en materia penal. En el fondo ahí, siempre aquí hay alguna cosa como en mente de los convencionales que se quiere solucionar, y en este caso no quieren que suceda lo que pasó con la violeta ideológicamente falsa. Claro, con qué hacer con el tema de las irregularidades políticas, el financiamiento de la política, y dos, con la elección de Abbott, que fue por la Casa de los Senadores a pedir voto, digamos. Claro. Oye, antes de que pasemos al tema de los datos, solo para cerrar, porque la convención alega mucho de cómo lo ve la prensa, pero yo veo muy pocos convencionales explicando tan bien lo que está pasando adentro como lo que explicas tú, a pesar de que no está allá todo el día. ¿Cómo ves tú que es una campaña comunicacional en esto que permita a la gente entender lo que tú estás mencionando de una forma no partisana, pero por lo menos dando las justificativas del por qué están haciendo cosas? Porque a mí me queda muchísimo más claro el por qué quieren hacer las modificaciones del sistema judicial hoy día en función de los argumentos que están detrás de cada una de esas cosas. Pero siento que el relato no hila. Es un tema muy complejo. Por lo tanto, requiere más espacio y más tiempo, digamos, que el que la prensa le entrega, creo yo. Te suscribiste a un tercer podcast con nosotros, entonces. No sé si han visto los programas de televisión, hay uno en TVN y hay uno en CNN Chile. A mí me pasa que cuando los veo, entiendo mucho más, porque permiten conversaciones como en profundidad y en detalle con los convencionales. Pero tienen que ser convencionales que vayan a conversar, no vayan a vender la pomada. Igual dices tú. debaten. No, y a boxear, pues, debaten, pero con un ámbito de conversación, un ámbito de justificaciones por ambos lados. Eso lo encuentro sano. Pero lo que yo he visto hasta ahora es difícil de seguir el porqué de cada una de las normas. Por ejemplo, el tema de la cohabitación, ¿no? Es un tema que a mí me llama profundamente la atención. Porque yo diría que Francia es un Estado socialdemócrata, ¿no? Por así decirlo. Pero hay ventajas y desventajas de vivir en un Estado socialdemócrata que son bastante profundas, como el colegio al que vais. Claro. El colegio al que vaya es lo más profundo que a mí me tocó. Yo llegué 8 años y me fui a los 16. No había ni un colegio en que tú pudieras elegir. Tú vas al colegio que te corresponde. Claro. Y estás en el curso que te corresponde. Y si tú quieres cambiarte de colegio, una reunión con el alcalde. Y te dan una reunión para 2 años más. Y tienes que justificar profundamente por qué te quieres cambiar de colegio. Ahora, yo entiendo eso en la dinámica que estamos eso nosotros. En Chile hoy es revolucionario.
No porque no sea el caso de las mayorías, es el caso de las mayorías, Claro. pero no es el caso de la élite. Y por Así lo es. tanto, en el caso del derecho a la educación, había mucho miedo respecto a que se pusieran restricciones, uno, A la libertad educación y a la libertad privada, de educar. y dos, a los colegios religiosos Claro. que tuvieran libertad de poner como sus líneas, sus proyectos educativos. La propuesta que se vota mañana dice expresamente que hay libertad de... No, perfecto. No estoy por ni un lado ni por el otro, sino que más bien digo, lo mismo pasa con los hospitales, lo mismo pasa con el doctor. Es todo un sistema que está hecho para atender a la demanda, pero que está hecho para atender a la demanda en un sistema que está optimizado desde el punto de vista del costo en que tú tienes que atender a todos. Y por lo tanto, no es que un lugar va a tener 10 doctores cuando necesita uno y otro va a tener un doctor cuando necesita 10, sino que un lugar que necesita un doctor va a tener uno y un lugar que necesita 10 va a tener 10. Pero tú no te puedes navegar por el sistema como es tú hoy quieras. día. Claro, pero yo creo que el sistema que tú mencionas, que es el sistema francés, es bastante ilustrativo del tono de la discusión que tenemos, porque hay muchas cosas que ni siquiera van a entrar en la actual Constitución y que, sin embargo, en el sistema chileno generan escándalo. Claro. Y es porque la élite se educa y se atiende en un sistema paralelo. Pero hay un tema adicional en este que a mí me ha sorprendido de las cosas que se han votado. Es la parte de capital humano. Ujú. Lo que yo he sentido, yo no he leído los 239, pero yo creo que yo he llegado a 120 del texto. Pero hasta donde yo he llegado, yo me pregunto en Chile dónde vamos a encontrar el talento humano para hacer todas esas cosas. ¿En qué sentido? En que cuando tú estableces la regionalización, tú vas a necesitar gente en provincia tomando decisiones que antes dependían siempre de un llamado al poder central, siempre dependían de una consulta al poder central o con alguien del poder central. Y que hoy día van a tener que armar un montón de cosas ellos. Yo lo veo por el lado positivo. No digo que sea negativo, sino que diga, se arman incentivos para que la gente se vaya a vivir a provincia. Sí, y yo creo que también hay cierto desconocimiento que no sabemos, no digo tú, yo tampoco sé, respecto a cuál es realmente la capacidad Real de ellos. Porque nunca los has dejado hacer, ni caerse, ni nada. A mí me ha sorprendido un montón de convencionales que llegaron de regiones, de zonas extremas, súper capacitados, expertos en sus áreas y que uno no tenía idea de que existían antes de esto. Sí, claro que sí. Y ha habido políticas que no sé qué tan efectivas han sido para fortalecer el capital humano. Becas Chile, por ejemplo, si tú eres de región, Claro. estás como, tienes privilegio para Sí, claro. entrar. Y de hecho, si trabajas en región, te pagas la beca mucho más rápido que si trabajas en Santiago. ¿Vamos a los datos? Vamos a los datos. Entonces hemos tenido ya más de 1.200 votaciones hasta el momento. Yo calculé que la tasa de aprobación más o menos es de 36,5%. Y obviamente hay algunos convencionales que son más influyentes, o al final cómo votan ellos es un buen predictor de cómo votan, cuáles normas son las que terminan siendo aprobadas por 2/3. Y ahí nosotros encontramos que los convencionales del colectivo socialista, Nueva Constitución, ¿no es cierto?, son los que hoy día están como predominando en el paso de que si ellos votan a favor, la probabilidad que esto se apruebe por 2/3 es mucho más alta que si alguien de Chile Vamos vota a favor, ¿no es cierto? Y tú algo mencionabas de eso en el último newsletter de la VOT, ¿no es cierto?, el jueves, donde para algunas votaciones del sistema político la semana pasada, ¿no es cierto?, que el hecho que Pato Fernández no haya votado a favor, ¿no es cierto?, implicó que tuvieran 102 votos. ¿Cómo lo ves tú desde viendo la convención, la influencia que tienen los convencionales? Bueno, cuando vi esa votación yo me acordé de lo que conversamos la semana pasada del número mágico, ¿no? De los 52. Cuando estamos en la quemada, un voto vale. Y en ese caso, en el fondo, los 51, antes de los 52, eran la derecha, que son 37, más el colectivo de la prueba. Que son 7, creo, ¿no? Ya no sé cuántos son ahora, Ya, creo que sí. ya. Entonces, ¿cuántos se bajaban de los otros colectivos? Eran 8. clave, claro. Y se bajaron al menos Patricio Fernández, socialista, creo que son 4 de independientes no neutrales, 1 de pueblo constituyente, y ahí faltó un voto, digamos. Claro. Entonces, claro, ahí yo creo que lo que ustedes muestran con los más efectivos en general son los que están más en el centro, los que suelen estar en los colectivos bisagra, ¿no? Claro. Colectivo socialista, Claro, ahí Frente está Amplio. Ricardo Montero, Tomás Laive, o a veces está Pato Fernández, como que se van rotando ellos dependiendo cómo... El que quiere recibir tomate. Claro. Y lo otro que hemos encontrado es que hay una diferencia por tipo de informe. A
ver. ¿no es cierto? Si yo miro, por ejemplo, yo miro sistema de justicia, es distinto el margen, sigue siendo colectivo socialista de nueva constitución, pero colectivo apruebo es mucho más efectivo que en otras cosas, pero si miro forma de Estado, colectivo la apruebo es más efectivo que nueva constitución. Entonces, aquí está la discusión que o el informe es de mejor calidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los que terminan aprobando son distintos, o las posiciones ideológicas son distintas y uno es más de izquierda en un caso y más de derecha en otro. Esas dos cosas no se pueden diferenciar todavía. Yo creo que ahí la tarea para el próximo análisis de datos es ver el promedio de votos de cada uno de esos informes en el Pleno. Pero lo que yo te puedo decir en términos cualitativos es que la Comisión de Forma de Estado ha sido una de las que ha logrado mayor consenso en normas, ¿ya? Incluso hay todo un bloque de indicaciones que se presentaron transversalmente, desde la UDI hasta Pueblo Constituyente, digamos. Porque, y ahí volvemos al tema del perfil de las comisiones, ellos tienen un interés común, que es la regionalización. Claro. Todos los integrantes de esa comisión, no hay ninguno que sea de Santiago, de la región metropolitana. Ninguno. Ninguno. Qué buen tema. Buen punto. Qué Entonces, súper buen punto. Súper buen punto. hay algo que los une, más allá que la ideología. Ahora, en la práctica hay muchas cosas que en la forma de llevar a cabo el Estado regional los divide, digamos. Está bien, pero son transaccionales, eso sí. Dicen, por lo menos queremos regionalización, Sí. y están dispuestos a ceder en eso. Y son apasionados de la regionalización. Claro, todos. está bien. Después, por ejemplo, veo medio ambiente. Medio ambiente, el colectivo más efectivo fue el Frente Amplio, mucho más que el colectivo socialista. Entonces, aquí nuevamente está la discusión. Aquí se han rechazado varios informes, ¿no es cierto? Si en el medio ambiente el colectivo socialista le da menos importancia, se ha dedicado más al sistema político, o efectivamente en las normas de medio ambiente el Frente Amplio es más efectivo o lo mira de una manera más ideológica. Nuevamente yo creo que hay que ver el desagregado de estas votaciones, pero así a priori el Frente Amplio no tiene representante en la Comisión de Medio Ambiente. Son activistas. No, perdón, esto es la votación de medio ambiente en el Pleno. No, claro, pero en el fondo ellos votan por un informe en el cual no participaron en su elaboración. Perfecto. Ellos no pusieron ficha en esa comisión. Y en medio ambiente, en todas las primeras votaciones, hubo rechazos en casi, no Sí, sé, casi 90%. todas. Sí. Por lo tanto, uno podría asumir que el Frente Amplio votó en contra, que fue clave para que esas normas volvieran. Votó en Perfecto. contra de un informe en que no había participado, digamos. Claro, pero aquí fue pivotal en que si votó a favor, se aprobó. Es que no se aprobó casi nada. Pero en segundo sí. Ah, el segundo sí. Claro, esto considera el primero y segundo, y falta la votación de hoy día, que es la bien importante, que viene bienes comunes, creo, ¿no es cierto? Y ahí vamos a poder tener una película quizás completa para nuestro próximo podcast, como ya anunció Antonio. Entonces, una de las cosas que hemos encontrado, derechos fundamentales, de nuevamente Frente Amplio, un poquito más efectivo que el colectivo socialista, y en principios constitucionales Frente Amplio bastante más abajo, incluso suben los pueblos originarios. Entonces, hay diferencia que después cuando tengamos todas las votaciones y esté listo la convención, podemos decir, mira, el Frente Amplio le puso más fichas, esto es lo que tú dices, no lo habíamos tomado en cuenta, es muy bueno, que el Frente Amplio no estuvo en la comisión, ¿no es cierto? Y por lo tanto quizás tiene más libertad para aprobar o rechazar que si hubiera estado en la comisión. Sí, pero también uno puede mirar como en la etapa anterior. Quizás si el Frente Amplio hubiera estado en la comisión, la propuesta de medio ambiente habría sido menos radical y por lo tanto lo hubiera mejorado en el Pleno. Y no creo que probablemente hubiera sido un voto, quizás no hubiera cambiado nada, pero yo creo que la composición, las decisiones que tomaron los colectivos respecto a quiénes mandar, a cuántos mandar a cada comisión, tienen un efecto finalmente en el resultado en el Pleno. Claro. ¿Y tú no sentís que en esa composición era donde estas personas podían hacer menos daño, tal vez? ¿Cómo es eso? Daño, daño tal vez pongo el calificativo peyorativo, pero donde podían ser más aporte o menos aporte, por así decirlo. Si bien es un sello que yo creo que está tomando Chile en una oleada, el tema del medio ambiente, o sea, empresa que no se dé cuenta que el tema del ambiente hoy día es clave, yo creo que vive en otra generación, pero a mí me da la impresión de que el talento que pusieron justamente para esa comisión fue como, o tiraron la esponja y dijeron, no, estas personas lo único que quieren es hacer medio ambiente, entonces no intervengamos, porque la composición de la comisión es negociada. Es de activistas. No, pero es de activistas. Sí, claro. Son Tú puros activistas. tú lo mencionaste la vez Entonces, pasada. Mi pregunta era si un activista que está ahí habría hecho mejor pega en sistema político o en sistemas de conocimiento que estando ahí. Ese es el trade-off que me pregunto yo. No sé, yo creo que ahí vamos al tema de la composición en general de la convención.
y que también va a ser un tema en estos días respecto a si es que el Congreso se va a permitir o no listas de independientes y repetir en el fondo este esquema. Y en el fondo, si tú miras como... La Tercera lleva ayer un reportaje sobre los independientes, digamos. Si cada independiente viene con una agenda más específica y menos general, es difícil que no estén en la comisión de su agenda, digamos. Claro. Si yo llego ahí defendiendo los derechos humanos, estarán en derechos fundamentales, probablemente. Pero eso tiene un impacto también en el resultado final. Sí, claro, porque todo lo que tú lleves puede que no se vote nunca, o sea, o puede que se vote en contra, como está pasando acá. Exacto. Quizás para terminar, terminemos con las encuestas. De la última vez que hicimos hasta ahora, la tendencia es que las encuestas confirman que el rechazo va para arriba, ¿no es cierto? Hay un montón de gente todavía que no dice cómo va a votar. ¿Cómo ves tú lo que decía Antonio, cómo se educa a la gente, cómo se le explica realmente el sentido? ¿Tú crees que no tiene sentido empezar esto antes que termine el texto final? Yo creo que hay que conversar mucho sobre el contenido en todos los formatos. La gente ojalá que lo pudiera seguir. Son votaciones en el Pleno, por lo tanto es un poco más fácil. Pero claro, va a ser clave los 2 meses antes de la votación y allí, en el fondo, la convención se desactiva el 5 de julio, por lo tanto es el rol del gobierno el tomar una posición. Bien. Ya tomó una posición respecto de... No es neutral Claro, en no es esto, neutral. pero no basta con una posición. O sea, yo creo que las encuestas están midiendo, y ahí hablábamos de la encuesta de espacio público, que habla de la esperanza, Claro. que es una cosa más ambigua, digamos. La gente no alcanza a entender el detalle de esto y percibe una conversación acerca de la convención que tiene un tono negativo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la misión debiera ser que la gente realmente tome una decisión informada y puede ser apruebo o rechazo, pero lo que no debería pasar es que las personas voten pensando solamente como en la sensación ambiente, Claro. sin entender el detalle de lo que están votando. Porque la sensación ambiente para el plebiscito va a ser harto más dura que la que tenemos ahora, porque si se aprueba el retiro o todo lo que uno quiera, la percepción que me da es que vamos a estar en un mes en que el impacto de la inflación o las altas tasas del Banco Central se va a sentir mucho más que ahora. El desempleo probablemente esté más elevado que lo que veamos ahora y el panorama no sea tan esperanzador, por así decirlo. O sea, esa parte de la campaña comunicacional es clave, porque si no, si lo dejamos un poco al arbitrio de las encuestas, estamos como medio sonados en esto. Seguro que sí. Alguien tiene que ordenar. asumir. Pero yo creo que desde mi punto de vista lo importante es que nos aseguremos de que la gente sepa lo que está votando y vote en conciencia, más allá de si se aprueba o se rechaza. Absolutamente. Yo creo que eso es clave, porque además creo que este tipo de debate y en la forma de negociar políticamente como está ocurriendo las cosas en Chile se va a trasladar al Parlamento. Me es muy difícil creer que este debate de regionalización, independiente de lo que se apruebe, no tenga un impacto profundo en el Parlamento de hoy. O sea, terminando en 2 semanas más, el Parlamento va a tener que hacer algo como punto de partida. O sea, no se puede quedar 3 meses esperando. Sí. Una pregunta para terminar, pensemos para el próximo podcast. Si se aprueba la Constitución y empieza a regir, ¿el Parlamento que existe hoy día la puede modificar? Es que eso todavía no está en las transitorias. Van a buscar formas de que solamente lo puede implementar y no modificar, obviamente. ¿Cómo se hace eso? Es difícil. Había ideas locas como de que si es que el Congreso no pasa las leyes de transitoria para implementarlo, se les puede hacer una especie de acusación constitucional. O sea, hay varias ideas, pero ninguna todavía concreta. Bueno, esperemos que el próximo podcast, al final del proceso del 28 de abril, tengamos más información al respecto. Muchas gracias, Francisca, por venir y Antonio por estar acá. Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.